Muy buenos días. Mi nombre es Eunice López y les voy a hablar de las bases de la percepción del habla y de la música. La comunicación verbal tiene como esencia fundamental la transmisión de una información que va desde el cerebro del hablante hasta el cerebro del oyente, utilizando como biomedio la señal hablada. Para la mejor comprensión del tema, trataremos de explicar lo que significa percepción. Percepción es una experiencia producida a través de la estimulación de los sentidos. Goldstein, 1992. La producción verbal y los mecanismos auditivos han ido evolucionando paralelamente, por lo cual se han nutrido el uno con el otro. Para identificar lo que significa la audición, tenemos que es un mecanismo variado, el cual se da en procesos. Tiene un proceso acústico, un proceso mecánico, un proceso hidráulico, hasta llevar al impulso nervioso. El sistema auditivo se encuentra comprendido por el oído, los nervios auditivos, las vías auditivas y la corteza auditiva. Dentro del oído, ¿verdad?, tenemos la oreja o pabellón auditivo, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estos son los encargados de percibir la información o el estímulo para luego hacerlo llegar hasta el nervio auditivo, que es el que se activa para viajar el impulso a través de las vías auditivas, las aferentes o centrípetas o las eferentes o centrífugas, y llegar toda esta información hasta la corteza auditiva, la cual se encarga de producir una respuesta, ya sea a nivel musical o a nivel del habla. Habiendo explicado muy someramente lo que es el sistema auditivo, pasamos a lo que es el habla. El habla es un estímulo continuo con pocos cortes o silencios entre las unidades lingüísticas, donde el oyente tiene que decodificar cada sonido y emitir una respuesta. Tiene que ver única y exclusivamente con los seres humanos. La percepción del habla es una actividad compleja en la cual un patrón de variación acústico incide en los órganos receptores de la audición y se transforma en una representación mental. Dentro de la percepción del habla existen unos procesos que son análisis auditivo periférico, el cual se encarga de producir una descodificación preliminar de las señales del habla en el sistema auditivo. Luego tenemos el análisis auditivo central, que es el que se encarga de extraer en la señal una serie de patrones espectrales y temporales. Luego pasamos al análisis acústico fonético, que se podría decir que es el primer nivel de análisis en el que se efectúa un procesamiento propiamente lingüístico. Luego pasamos al análisis fonológico, que es el que tiene que ver con los rasgos, segmentos fonéticos que son convertidos en segmentos fonológicos. De igual forma, en la percepción del habla tenemos la descodificación del habla, una serie de teorías como son la percepción categorial y la percepción continua. La percepción categorial se encarga de estudiar los procesos del habla basados en la identificación de propiedades fonéticas a partir de claves acústicas, articulatorias presentes en la señal. Mientras que la percepción continua, determinada por la señal física, la información lingüística y extralingüística del oyente, que tiene almacenada en su memoria. Dentro de la percepción del habla tenemos unos modelos activos y unos pasivos. Dentro de los modelos activos tenemos la teoría motora, donde todo hablante oyente dispone de unos patrones articulatorios que utiliza tanto para la producción de los sonidos como para su percepción. Tenemos la teoría del análisis por síntesis, donde el oyente produce inconscientemente una versión sintética de la señal basada en un análisis vasto y poco detallado de la misma. Y tenemos las teorías auditivas, las cuales a través de un análisis frecuencial realizan un procesamiento por medio de filtros auditivos para la detección de un patrón auditivo de excitación, incorporación de los efectos de supresión, transformación de la intensidad en sonia. Estas teorías son las que integran el procesamiento lingüístico con el procesamiento auditivo. Dentro de los modelos pasivos tenemos el Lexical Edge-Front Spectrum, donde el oyente no segmenta la señal, sino que genera directamente desde el espectro sonoro un candidato a palabra, es decir, realiza una hipótesis de léxicas partiendo de informaciones espectrales. Mientras que las RAXA
están estructuradas en 3 pasos. El primero de ellas es un análisis auditivo, el segundo es un calibrado y el tercero es una extracción de patrones. Habiendo comprendido cómo se produce la percepción del habla, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la música. La música es un arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, el ritmo y la armonía, los cuales a su vez son los mismos elementos musicales. ¿En qué consiste la percepción musical? El oído externo capta y concentra la vibración en el conducto auditivo. Luego, el oído medio convierte la vibración del aire en una vibración mecánica y amplifica su intensidad. El oído interno, por su parte, a partir de las células ciliadas, que son los receptores auditivos, que se encuentran en el órgano de Corti, localizado en la cóclea y a través de los nervios auditivos, recibe la información musical, para que finalmente la información llegue hasta la corteza auditiva y sea analizada más a fondo. Posteriormente se pasa a la corteza primaria, que es la que se encarga de identificar los elementos básicos de la música, como son su volumen y su tono. Luego pasa a una corteza secundaria, donde se procesan patrones rítmicos, melódicos y armónicos, para posteriormente llegar hasta la corteza terciaria, donde se integra toda la información recibida y se crea una experiencia global de la percepción musical. Muchísimas gracias por su atención.